A veces se complican un poquito las cosas con YouTube. Porque bueno, porque van cambiando reglas, se van agregando avanzadas, hay un montón de situaciones en las que, bueno, por ahí no son un montón, por ahí son pocas, pero a veces parecen muchas porque hay que hacer verificaciones y todo eso. Hoy me pasó eso, quise seguir subiendo videos y me encontré que no podía porque me pedía una verificación. Hice la verificación y la verificación dice que se resuelve para el día de mañana. Tengo que esperar 24 horas. Bueno, sorpresa, maravilla, aguante YouTube. Me lo aprobaron hoy mismo. Evidentemente el trámite era más rápido de lo que yo, al menos entendí que me dijeron. 24 horas, son 24 horas. Así que pude terminar de subir los videos. Hice una pequeña publicación avisando de que la inspiración de hoy no iba a salir, sino que vamos a poner 2 juntos mañana. Pero no, solucionado maravillosamente este pequeño inconveniente técnico. Vamos a nuestra inspiración de hoy, porque de todas maneras esto lo iba a grabar, pero bueno, ahora estoy seguro y tranquilo de que lo voy a poder publicar una vez terminada la grabación. A ver, chicos, el día de hoy anduve lucubrando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ya venimos charlando, pero que podemos ir ampliando de alguna manera. Supongo que esto ya en algún momento lo he dicho, en alguna respuesta seguramente, porque me llega como inspiración y yo digo, bueno, a ver, es algo que mi sistema mental me lo está exigiendo desde el punto de vista de la, bueno, accionar, amigo, tenés que hablar sobre esto. Por lo tanto, evidentemente existe una importancia, no sé si una urgencia, no me atrevería a eso, pero sí una importancia, que es el hecho de que si aparece con el deseo de ser emitido a través de palabras, bueno, vamos para adelante. El otro día hablamos de la divinidad con la que se considera todo trato espiritual elevado, tratándose de Dios. Hay una visión muy elevada, por llamarla de alguna manera, que indicaría que si nosotros hablamos de nuestro Dios interior, la situación es, bueno, no podemos entrar en el terreno de la divinidad porque se supone que de divinos no tenemos nada. O sea, bueno, a partir de ahí uno empieza a jugar con las palabras. Y yo digo, no, está bien, tiene que haber alguna explicación al respecto de esto, no sé si desde el análisis. Y me surge la palabra adivinar. Y yo digo, está bien, hay parte divino, adivinar. Digo, hay un divina ahí metido ahí adentro que me está queriendo decir algo, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Y cuando me meto en el diccionario, adivinar me dice que es un verbo transitivo que significa predecir lo futuro o descubrir lo oculto, en general por medio de distintas técnicas, sortilegios, considerado dentro del terreno evidentemente de la brujería o algo parecido, o magia tal vez. También un segundo significado sería descubrir por conjeturas. Lo conjetural deja entrever de que, bueno, no está totalmente definido, pero bueno, es un camino. Digo, descubrir por conjeturas algo oculto o ignorado. Suena razonable. Acertar lo que quiere decir un enigma. Esto ya me interesa un poco más. Es como que nos arrimamos a un enigma, pero le estamos dando en la tecla, o sea, estamos arrimando una definición que indica que hemos acertado en la significancia de un enigma. La otra historia, que también está incluida acá como elemento explicativo, es acertar algo por azar, o sea, te salió de casualidad. A veces uno entra en el criterio de la adivinación
por casualidad. O sea, sí, está bien, es preferible la causa y el efecto, ¿no? Pero no siempre se da la causa y el efecto. A veces es algo que no tiene una explicación o bien racional o lógica o como la queramos llamar. No. A veces tampoco amerita una explicación. Es simplemente sentir que lo que ha sucedido, lo que hemos comprendido, llena algún hueco dentro de nuestra curiosidad, de nuestra duda, y avanzamos. O sea que tampoco está mal, ¿no? Ahora, si yo sigo jugando con la palabra, vamos a sacar la A o la separamos y dejemos divinar. Divinar pinta ser un verbo que sin la A estaríamos más o menos dentro de la misma conjugación. Yo dije, ¿esto existirá o no existirá? Bueno, según el diccionario, divinar se refiere a la acción de predecir el futuro o descubrir aquello que se encuentra oculto. Y por supuesto, utilizando prácticas de tipo mágica, ¿no? Sortilegios, bueno, lo que sea. Pero hay un punto en el diccionario que no está considerado y que, buscando en un artículo, me encuentro que dice: aunque su uso es considerado anticuado y ha caído en desuso, esta palabra evoca un tiempo en el que la búsqueda de conocimiento a través de métodos místicos era muy común. Así, divinar se asocia con la idea de acceder a verdades más allá de lo evidente. ¡Wow! Algo que está más allá de lo evidente puede tener muchísimas interpretaciones. O sea, algo evidente es algo que, bueno, es así. Está, como decía un viejo amigo mío, salta a las claras, Julito me decía, salta a las claras. Ah, mira qué bien. O sea, infunde una cierta confianza el hecho de entender de que, bueno, su existencia es totalmente factible, aceptable e incluso predecible, porque estamos hablando de la predicción, ¿no? O sea, imponer un estilo que, ¿por qué no?, podría entrar dentro del terreno de la profecía, que es una forma de predicción. Es más, mucho más intensa en sí misma, porque se supone que está requiriendo la acción de aquel que produce la profecía en un estado de un cierto éxtasis o meditación profunda y elevada, o una canalización a partir de entidades mayores, o un viaje astral, o una abducción, como pasó con el caso del queridísimo Benjamín Solari Parravicini, que fue abducido. Y él cuenta de esa abducción, y cuenta de que a partir de ahí es como que le insertaron el chip. Y ese chip le permitió lo que hoy sería un sistema de Wi-Fi a distancia, vamos a llamarlo de esa manera. Pero para el momento en el cual ocurrían este tipo de acontecimientos, era una situación, por un lado, compleja de entender, porque no estábamos en condiciones como humanidad durante muchos siglos de aceptar la instancia de entidades mayores o inteligencias superiores. Es que evidentemente, y hay una costumbre a partir de todo esto, que es, hasta que no se presentan delante tuyo y te dicen, hola, ¿qué tal? Soy el maestro fulano de tal, vengo del futuro de la galaxia Andrómeda. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, maestro, por favor, tome asiento. ¿Quiere un cafecito? Convengamos que, así como ustedes se sonríen por la tontería del ejemplo, hay muchos que intentan que, hasta que eso no ocurra, intentan dejar por claro de que eso, si no ocurre, no existe. Ese sería el pensamiento científico. Ahora, tomar como evidencia únicamente la comprobación física, cuando se trata de fenómenos suprafísicos, que están por encima de lo físico, que están entrando en un terreno de la adivinación,
¿Por qué? Bueno, está bien. Hay quienes escuchan sus palabras, mejor dicho, las palabras que les son emitidas, las escuchan en su propia mente, como si fuera una voz que le habla por dentro. Yo diría que eso es una canalización muy fuerte. Por lo que dije hace unos días atrás, yo considero que ese tipo de canalizaciones son de orden tridimensional y trabajan dentro de lo que podría ser una telepatía cercana. ¿Por qué digo esto? Por el idioma. Porque una canalización requiere de tu intervención. Vos sos canal abriendo y dejando que circule. El canal no cumple con un efecto. El canal es solamente el área de transporte, es el medio. O sea, si yo utilizo para mostrar este video YouTube, el canal es YouTube. Pero YouTube me ofrece el ámbito en el cual yo puedo expresarme, en este caso, a partir de este video llamado Inspiración. Pero, salvo la intervención de hoy, que me dijeron, si no verificás, hijo, tenés que esperar hasta mañana. Dije, bueno, verifiquemos y esperemos. Acá nadie está tan apurado ni es tan urgente. Y bueno, evidentemente han considerado que soy un buen desarrollador, porque en 2 horas, 3 horas, no sé cuántas fue, me dieron la autorización, así que maravilloso, feliz y agradecido, por supuesto. Ahora, insisto, ese tipo de canalizaciones nos transforman simplemente en eso, en un canal. Ahora, cuando lo que estamos expresando es como que surgiera de nosotros mismos, puede tener 2 terrenos a desarrollar, digamos, no son terrenos, no es la palabra terreno, son 2 opciones. Una es, me lo estoy imaginando, estoy delirando, vamos para adelante. La otra es, asumo esa energía y adivino, doy mi parte de la cosa. O sea, el mensaje cuando me llega, no me llega en total estado de comprensión y emisión participativa. Significa que yo no puedo emitir una sensación si no la transformo en una herramienta comunicacional. El músico lo hace a través de las notas en un pentagrama o en una tabla, no sé, buscar elementos que le permitan desarrollar la melodía. En general, los que somos neófitos en el tema de escribir música y toda esa maravilla, bueno, usamos mucho el factor oreja. Repetir hasta que te quedó grabado. Y lo tocas de memoria, como quien dice. Lo que significa que, bueno, que en muchos casos no sale igualito. A veces sale mejor. Es muy raro que salga peor, salvo que no practiques durante mucho tiempo. Pero está bueno eso de que uno improvise. Por eso, temáticas musicales como son el jazz, el blues, interviene la improvisación como un factor fundamental, que además de ser imprevista, y no solamente para el propio músico que está inventando, está fraseando en ese momento de una manera adivinatoria, sino que el resto de la banda, sabiendo, bueno, mirá, Julito, son 4 compases, dale, y vos desarrollás los 4 compases. ¿Qué es lo que vas a decir en esos 4 compases? Es el momento de adivinar qué te dice tu interior y de qué manera te vas a expresar. Bueno, yo ya les he comentado, yo no sé las escalas. No, las pude estudiar alguna vez, pero no las he memorizado. Y hay que practicar, y habría que practicar todos los días. Y yo, qué sé yo, me encanta, tengo mis instrumentos acá, delante mío, los estoy viendo, los tengo al alcance de la mano. Es más, yo los tenía guardados en estuches, en fundas, y dije, no, los voy a dejar ahí, los limpio, sí, por supuesto, les paso el plumerito, les paso lustrador, trato de que las cuerdas no se oxiden, utilizo para eso esta famosa esponja de cocina del lado verde, le doy así, le quito el óxido, le pongo protector, o sea, los cuido, pero no los toco.
O sea, el día que me pongo a cuidarlo, sí, o sea, pero a veces es como que uno está con la cabeza en tantos lugares, ¿no? Entonces, lo que sí sé, y esa es la parte que, no sé, me sorprende a mí mismo, ¿no? A poder llegar a eso. Estoy adivinando los tonos, estoy adivinando las escalas y estoy desarrollando armonías que están bien, que suenan bien, que no hay una nota disonante. Como diciendo, bueno, a ver, pero ¿qué escala estoy usando? Y he tenido el placer y el orgullito de que haya habido músicos de escuela, digamos, músicos que la tienen clarísima, 20 millones de veces más que yo, y me veían tocar, esto estoy hablando hace bastantes años, cuando todavía la guitarra era un poco el instrumento de cabeza mío, y me decían, ¿vos te das cuenta lo que estás haciendo con la guitarra? Entonces yo miraba y decía, sí, un verdadero desastre, ahora te pido perdón. No. ¿Y vos sos consciente? Digo, que ¿cómo estás tocando? Digo, no, sí, o no, la verdad no sé. Y si acabas de hacer un fraseo de guitarra que incluye 3 escalas diferentes. Arrancaste con una escala, continuaste con otra y terminaste con otra. Digo, pero ¿puede ser eso? Sí, totalmente. Ahora, esa combinación, no sé, yo te pediría que la repitas a ver si la puedo escribir. Le digo, olvídate. ¿Cómo? Sí, olvídate. No sé qué fue. Si no está grabado y puedo repetirlo nota por nota, olvídate, no creo que la repita en mi vida. No me digas eso. No, es que no memorizo esos fraseos de guitarra. Me surgen, me salen espontáneos. ¿Viste? Digo, a veces me siento disminuido frente a aquel que le ponen una partitura por delante, el tipo está tocando, incluso sin mirar el instrumento, sabe dónde tiene que meter los dedos, lo que está haciendo es leer. Digo, eso es extraordinario. Y ni hablar del piano, que son 2 manos diferentes, que están actuando de manera diferente, porque la guitarra compensa, ¿no? La cuerda que es inicial en el sonido, que es la mano derecha, o si sos zurdo, la mano izquierda, pero el diapasón te permite ir poniendo los deditos que corresponden a la pulsación en la parte, digamos, y yo no sé, yo creo que esto va a sonar de esta manera. Es como si la mente me fuera adelantada un segundo, o quizás una fracción menor, y donde pongo el dedo sale el sonido, pero sin haberlo previsto. No tengo el dibujo de cómo va una nota después de la otra. Dice, y vos, me decía, se reía este amigo en ese momento, me decía, ¿y eso te parece una situación disminuida frente a un músico? Por ejemplo, como yo, que he estudiado música, que tengo años de conservatorio y todo eso, pero lo que vos haces al punto de la explicación, a mí no me sale de esa manera. Es como que ya tengo un camino preestablecido, y al ser preestablecido no lo puedo variar, me sale naturalmente, pero es preestablecido. No puedo romper ese molde, es un molde. Me dice, esta escala va y dale, y listo, ya está, hiciste la escala. Pero de golpe vos haces tirita, tururidaridu. Y sí, suena diferente, digamos. Pero hay una combinación. Y yo en aquella época, hablo de hace muchos años, asumía esas opiniones como, no sé, como un hecho halagador, a la vez preocupante, porque digo, carancho, yo no puedo explicarme esto, pero sale naturalmente, y si sale, bueno, dale, ¿para qué te vas a poner a explicar? Esa era la gran premisa. ¿Para qué me voy a poner a explicar algo que puede tener una explicación, pero que surge de mi interior? Es una forma expresiva natural, a sabiendas de que, bueno, conozco el instrumento. Tampoco eso lo empecé a hacer a los 2 días que tocaba la guitarra, no, para nada. Es más, yo siempre
que recuerdo la anécdota de cuando mamá me dijo, bueno, yo te compro la guitarra, pero tenés que aprender. Yo dije, bueno, listo, total, ¿cuál es el problema? Vamos, hay que aprender. Me mandaba una profesora que vivía ahí cerca de donde vivíamos nosotros. Una mujer relativamente joven, me acuerdo de un pelo negro azabache, largo, impresionante. Parecía Morticia Adams, la mamá en los Locos Adams. Y en la primera versión, no en la segunda, con esta actriz hija de este gran director, que ahora se me fue el nombre y ya me va a venir. Y claro, primero, solfeo, tenemos que arrancar. Ahora, hace así con la manito, do, bien, re, vamos con el do, el mi, bueno, porque así me tenía durante una hora, do, re, qué lindo. Le digo, ¿cuándo vamos a tocar la guitarra? No te apures. Bueno, segundo día empezamos de nuevo con el solfeo y a poner una notita en talca y cómo se repite, ¿no? O sea, el mi lo tenemos acá al aire en la sexta, después lo tenemos en la quinta, en el octavo, noveno, bueno, no sé, ahora no. A la semana yo ya estaba que me comía los codos. Yo digo, voy a tener que... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? Yo quisiera sacar alguna canción. No. Primero... Bueno. Y así me tuvo el primer mes. Por supuesto, sí. En ese momento identificaba el mi. Hoy mismo lo identifico, ya sé, de forma natural. Por lo menos hasta el noveno traste... estoy más o menos identificado. Del noveno para arriba, a pesar de que del 12avo se repite todo, pero entre el 9, el 10, el 11 y el 12 hay 4 trastes en los cuales por ahí me olvido. Pero como en la guitarra tenemos el levante de cuerda o el correr de traste, entonces haces eso y cambiaste el tono al toque. Si te mandaste el moquito, como decimos, lo solucionás en el momento. Bueno, pero eso es cuestión de oficio y el tipo de música que estás haciendo en ese momento. Y viene, y nunca me voy a olvidar, el tono sol. Entonces me dice, bueno, en la sexta cuerda, con el dedo del medio, lo que ella llamaba el dedo 2, tocas el sol en la sexta, el si en la quinta y el sol en la primera con el dedo meñique. Y yo digo, pero... así no se puede, le digo yo. Entonces, en lugar de poner el dedo 2 en el sol, pongo el 3. Y me quedan los dos deditos en paralelo para pasar de sol a do, que es sencillamente bajar la cuerda siguiente. De la sexta pasás a la quinta, hay un do, con el dedo 3. Y de la quinta pasás a la cuarta, a un mi, con el dedo 2. Entonces ese pasaje a mí me daba velocidad. Y el meñique no intervenía. Intervenía el dedo 1 en el do en la segunda cuerda. Y la mujer me decía, no. Colocada, digo, pero profesora, tengo que dar vuelta la mano. Y los que saben tocar guitarra, fíjense que cuando saltan del sol al do, tienen que hacer un pequeño giro. En cambio, si hacen el sol no con esa posición que te la dicen los profesores, hace la continuidad de pasar de un tono al otro sin tener que invertir la mano, ganás velocidad. Y la mina me decía que no. Y yo, bueno, pero a mí me resulta más cómodo. Vos tenés que hacer como yo te digo. Y ya no había cosa más, no sé, traumatizante para un Julito que ya venía con un estado de rebeldía, que después entendí por qué. Entró el alma pasajero y todo lo demás y me barrió con actitudes que yo podría tener de sumisión y obediencia. No,
No te voy a obedecer porque así me resulta más cómodo. Esto es como si me dijera, en lugar de caminar con los pies, tenés que caminar con las manos. Bueno, está bien. Convengamos que es un ejemplo complicado y demasiado exagerado. Pero si alguien alguna vez me dice, tenés que caminar con las manos, le voy a decir, no, perdóname, pero vos estás loco, yo no trabajo en un circo, no voy a hacer semejante payasada. Yo camino con los pies. ¿Viste? Y bueno. Y al final le dije a mi vieja, no voy más. ¿Cómo? No voy más, mamá, me tienen podrido. Yo quiero sacar canciones y no puedo. Pero ya aprendí, ya está. En lo que va de este mes ya sé cuál es el do, cuál es el re, cuál es el mi. O sea, los tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, los tengo, ahora los tengo que combinar y buscar. Entonces voy a buscar, repetir las notas de cada uno por debajo del... Mamá no entendía nada, mamá estaba cocinando. Me decía, bueno, está bien, Julito, está bien. Un día me dijo, dice, no sabes el alivio cuando vos me dijiste que no ibas más. Digo, mamá, ¿por qué? Yo pensé que te ibas a enojar conmigo. Es que la situación en ese momento en casa estaba complicada y yo tenía que juntar pesitos para pagar a fin de mes, porque esta profesora, dicho sea de paso, cobraba bastante. Digo, pero eran 2 clases semanales. Sí, pero se lleva mucho dinero, Julito, pero ¿y por qué, mamá? ¿Y por qué? Bueno, porque yo quería que vos ay, yo la abracé, pero eso lo hace una madre. Bueno, como padre también uno podría hacer, pero las madres tienen esa... Y más si sos varón, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión entre mamis y varones o entre nenas y padres, viste que siempre la nena tira más para el padre, dicen, y el varón tira más para la madre, qué sé yo, será una cuestión hormonal, no importa. Lo que sé es que la vieja siempre te va a defender. La cuestión es que yo dije, sí, ahora depende de mí. Y encima le ahorraba unos pesos a la familia. Y empecé a estudiar yo solo. Y entonces un día me apareció un librito, que no sé cómo apareció en el kiosco, justo en la puerta, a la salida del edificio que vivíamos en la calle, la avenida Colón o La Barría, para los que conocen Mar del Plata. Hay un kiosco. Ese kiosco estuvo, yo diría que toda la vida, desde que yo soy pequeño ese kiosco estaba, el kiosco de Capi, me acuerdo. Y no sé qué pasó, pero apareció un pequeño librito así como de tonos y con canciones. Canciones que en ese momento estaban de moda. No había muchos de esos libritos en las librerías, sí, podría ser, pero en los kioscos revista era medio... Pero el Capi traía de todo. Era un kiosquito en esa época, me acuerdo, pintado de verde, más bien pequeño. Después sí hicieron un kiosco grande, naranja. Yo trabajé en ese kiosco, hacía el turno de la noche, vendía diarios. En ese kiosco yo le vendía diarios a Lalo Schifrin. Fíjense qué loco. Lalo vivía ahí en la Barría de la Costa, en lo que hoy se conoce como la Villa La Llorona. Que es una casa antigua, muy señorial. Claro, la familia Schifrin, una familia pudiente. Y el tipo venía a comprar el diario. Cuando yo lo conozco a él y le comento, así sale de Mar del Plata. No, dice, usted entonces lo conoció al almacenero. Bueno, yo creo que esto ya lo conté. Pero realmente yo me quedé fascinado. Porque las notitas estaban colocadas con un dibujito, con las 5 rayitas, 6 rayitas mejor dicho, y con circulitos negros que decían dónde van. ¡Ay, mamita querida! Entre a sacar canciones de lo mejor. Y en un momento dado incluso armamos un pequeño grupo con Marito, un vecinito que venía las temporadas, y el tipo era baterista, o por lo menos intentaba hacerlo. Y el abuelo, que fabricaba ollas, le fabricó una batería con ollas. Uno entraba dentro de la otra. Cuando venía con la batería parece que venía a lavar la ropa, ¿viste? Bueno, la más grande le habían armado una especie de pedal, era una cosa poderosa, y sonaba medio a lata, pero sonaba, y el tipo tocaba, una cosa de loco. Después yo supongo que ha tenido su batería, tengo entendido que estuvo tocando, muy buen baterista, pero una batería de olla. Éramos ridículos, nos poníamos en la puerta del edificio, yo con la guitarra y el otro con la batería de ollas, y poníamos una cosita para un tachito y nos tiraban monedas.
Con eso después nos compramos caramelos, dulces, facturas. Siempre había facturas a la hora del mate, porque yo me iba enseguida a la panadería cuando juntaba 2 o 3, nos repartíamos mitad y mitad y a comprar una facturita para llevar a casa para que el viejo cuando él va al laburo tome el mate, con facturas. Era qué maravilla. Y la gente pasaba, y a la noche a veces hemos hecho recitales, porque venían otros y tocaban, y después veníamos nosotros, y después el otro, había uno que tocaba tango con un sobrino. Venía el hombre, tocaba, el sobrino lo acompañaba y la gente bailaba en la vereda. Era la época que la ciudad de Mar del Plata tenía temporada que arrancaba en el mes de noviembre. Noviembre, diciembre, enero y febrero, que eran los 2 más importantes. Marzo y terminaba en abril con Semana Santa. 6 meses. Ahora con suerte son 15 días en el mes de enero. Después la economía y los ricos hicieron lo que hicieron, ¿no? Y hoy día la gente que pudiente, como se dice, los que pueden, porque nosotros no podemos, ellos sí pueden, ¿viste? Y viajan a Brasil, que dicen que es barato, a Europa. Mar del Plata perdió un poco esa hegemonía. Pero en esa época Mar del Plata no era solamente la playa. Era un ámbito cultural en el que realmente ocurrían cosas maravillosas. Yo tengo, pero recuerdos fuertísimos, muy intensos, muy emotivos de lo que me tocaba vivir como pibe. Cómo me ganaba la monedita con la guitarra. Qué loco, ¿no? Íbamos a la costa, me acuerdo, a la playa La Tosca. Y ahí cantábamos. Había un tema de mucha, en ese momento, repercusión, que eran los iracundos, que se llamaba Puerto Montt. Sentado frente al mar, ta, tarara, tarara, ta. Y estábamos sentados frente al mar cantando. Era una cosa, y la gente fascinada. Había más, no sé, tal vez ingenuidad. No éramos tan rebuscados, los adultos en particular, los jóvenes. Había una relación entre edades que hablaban de una niñez prolongada, como que un niño de 7 años era un niño, pero también era un niño de 14 o de 15, con otra experiencia, con otra fundamentación de pronto, no sé, pero había una cierta inocencia que hoy día siento como que se rompió. No sé, como verán, me voy de tema, pero yo sé que ustedes me entienden. Mi inspiración incluye recuerdos, si no estaría incompleta. Están viniendo a mí lentamente recuerdos muy potentes de la esencia Micael, de cuando yo era un Micael inconsciente, que andaba con un Micael también inconsciente, que en ese momento ni siquiera se llamaba Micael, pero éramos esencialmente un Micael, porque lo que hacíamos era actitud de servicio. Muchas vidas hemos terminado no completando a una vejez. Muy raro que llegáramos a la vejez. Siempre caíamos en alguna historia en la que o terminábamos presos o asesinados, siempre perseguidos. Porque la esencia Micael lo que te da es una libertad accional y una percepción de lo que estás haciendo, sea lo que fuere. Recién mencionaba tocar la guitarra. La guitarra es un instrumento que sí, que ya sabemos que tiene sus técnicas, tiene sus historias,
pero extraordinaria. Yo creo que es uno de los instrumentos más maravillosos que existe, no solamente por la variedad de sonidos, sino por la portabilidad, porque si tenés que andar con el piano de un lado para el otro, bueno, hoy se inventó el teclado, perfecto, vos podés llevar un teclado portátil, eso está buenísimo, pero durante muchísimos años el piano iba o contra la pared como piano vertical o el famoso piano de cola, que era una cosa monstruosa. Eso no podíamos ir a la playa a tocar si hubiéramos tenido un pianista, no, teníamos armoniquistas, eso sí, siempre se prendía algún pibe del barrio que tocaba la armónica o la melódica, que la melódica es una mezcla de piano y flauta. ¿La vieron alguna vez? Tiene un tecladito pero se sopla y suena bonito. Acordeonistas no había muchos porque los instrumentos eran muy caros y quien aprendía acordeón realmente tenía una capacidad y no había acordeones pequeños, eran acordeones de 60 bajos como mínimo y no se conseguían las verduleras. Más al norte de mi país sí, porque en la zona de la provincia de Corrientes, de Entre Ríos, esa zona se toca el chamamé, y el chamamé utiliza la verdulera, que es como una máquina de escribir con fuelle, tiene botoncitos en lugar de tecla. Hay verduleras de tecla también, por lo que vi, pero en general las que conocí, de mano de grandes maestros, son las que tienen es como una máquina de escribir. Si vos la ponés así apoyadita en la mesa, parece que estuvieras tocando el teclado ese. Tiene un teclado del otro lado, naturalmente, ¿no? Extraordinario. Entonces, viste, había una mezcla de instrumentos fantásticos. El punto es que el instrumento te permite instruir acciones, hacerlas factibles de ser comprendidas, clasificadas, ordenadas dentro de una lógica, como puede ser una escala musical o como puede ser lo que fuere. Las palabras, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, las formas literarias que indican la diferencia entre una palabra, un párrafo, un capítulo, y después las expresiones. Cómo combinar palabras, cómo combinar sonidos para crear ¿qué? Emociones. Comprensión elevada que permite ya no trabajar solamente con la mente en la forma interpretativa de la palabra o del sonido, sino que ya comprender el contenido intrínseco de la palabra o del sonido que te crea un ambiente, que te va narrando una cosa, un algo, una forma, un acontecimiento, y vos estás metido ahí adentro. Yo por eso adoro el libro. Adoro el libro. Muchos dirán, no, pero yo leer no, Julito, la verdad que no me da, ¿viste? Qué pena que no les guste leer. Qué pena. Porque no hacen gimnasia imaginativa. Este nuevo esquema en el que nos estamos movilizando como sociedad indica el facilismo como una de sus grandes virtudes. Y la falta del pequeño y dulce sacrificio de la comprensión, de tratar de llegar a que la imaginación haga eso, produzca imágenes. Yo recuerdo que tenía unos enamoramientos, siempre fui un enamoradizo romántico, lo aviso y lo sigo siendo, para que las chicas se pongan contentas. Siempre me llevó el romanticismo, yo era ese tipo que llora frente a algo que lo moviliza. Está bien, me encanta ser así, al que no le gusta que se embrome. Yo disfruto las emociones. Y a la noche, me acuerdo, me habían regalado una radiecito Spica, que ahora lamento, la tuve que tirar un día porque estaba tan destrozada, se había mojado, estaba toda llena de óxido, de bichos, cuando limpié la casa rodante. Me dio tanto dolor que la tiré. Hoy día estoy pensando que hasta podría haberme dado el lujo de arreglarla, porque no se consiguen, salvo en una casa de venta de vetustería, como yo llamo, en una radio de esas características. Era la radio portátil que yo llevaba cuando salía en bicicleta, la colgaba, me ponía el audífono y escuchaba, o si no, iba escuchando radio directamente del parlante, funcionaba a pilas, era maravillosa. Pero yo me la llevaba a la cama, por supuesto, me la ponía abajo de la almohada y escuchaba a la noche programas de música, en general música de todo tipo, pero mucha música romántica. Y yo escuchaba a las locutoras, que como si me hablaran al oído. Y
imaginarte esa voz le daba figura. Por eso la radio tiene esa magia. Que hoy día, con esto de salir con el streaming, medio que se perdió. Porque vos ves a algunos locutores que, bueno, sí, está bien, son mujeres mayores, qué sé yo, pero tienen voz de una nena de 20 años. Que si yo escuchara esa voz sin ver la persona, pero firmo abajo, con mayúsculas, que se trata de una chica joven. Y sin embargo es una mujer de arriba de 60 años, pero, a ver, esa magia, insisto, esa imaginación, eso, intentar darle forma y figura a un rostro. Yo he conocido locutores con unas voces que yo decía, este tipo mide por lo menos 1,90 m. Tiene que ser un tipo fortachón, ¿viste? Como diciendo, ¡guau! Te las tiene todas. Y un día lo conozco. Y no pasaba del 1,55 m, gordito, de bigotes y pelado. Pero hablaba, ¡ah! Y vos decís, ¿de dónde saca todo eso? El peticito divino, el petizo divino. Pero, ¿viste? La voz no daba con el personaje, bueno. La adivinación corre como primer punto de inflexión dentro de todo esto. Adivinamos que las cosas son de cierta manera. Y a partir de la adivinación, uno se acerca un poco al terreno de la magia. Porque es como tirar la moneda al aire y no saber si cae del lado de la cara o del lado de la ceca. Cuando uno asume un proyecto, está intuyendo o adivinando lo que va a suceder. Y en esa adivinación crea una figura, crea imágenes, crea opciones, crea resultados, incluso hasta resultados matemáticos. Pero forman parte de una creación por encima de la realidad. Estamos creando una realidad irreal que se puede proyectar en el tiempo y puede transformarse en una realidad real. Pero mientras tanto, estamos elucubrando resultados. Estamos adivinando. Estamos adivinando. Y la adivinación está influenciada por la voluntad, pero muchísimo por la curiosidad, por la duda, por la intención sana de saber. Avanzar en la sabiduría nos asegura que lo que sigue siempre va a ser fácil de interpretar. Porque a medida que vamos aprendiendo, tomando, como decía yo, ¿no? O sea, aprender con H, no, eso es tomar. Aprender sin H se supone que forma parte del reino intelectual, de la memoria, de la mente. Bueno, genial. Cuando uno empieza a acumular sabiduría, empieza a sumar letras, números, formas, colores, un infinito, etcétera, que después se comienza a relacionar entre sí. Si logramos establecer una mínima pauta de orden para poder tener comprensión, poder repetir y poder enseñar, porque enseñar desordenadamente no sirve. En cambio, buscar el orden dentro de todos los elementos con los que podemos contar a partir de esa maravillosa prueba de la imaginación, adivinando, nos vamos dando cuenta, por supuesto en el transcurso del tiempo, que esa adivinación muestra nuestra divinidad. Ese divina que está en el medio es como la esencia divina. La palabra modifica, está incluida esa palabra dentro de otra palabra que aparentemente no tendría nada que ver, pero tiene mucho que ver, porque los sonidos provocan resonancia y la resonancia provoca formas visibles, formas invisibles, pero los átomos
repercuten por resonancia. Las órbitas, neutrones, protones, electrones, están circulando dentro de un orden, pero son maleables, son modificables. Se les puede aumentar su capacidad y su poder, si no, ni hablemos de la bomba atómica. Pero también los podemos manifestar en materia, en elementos que nos rodean y que conforman nuestro pequeño universo local, el que podemos tocar con las manos, el que podemos ver con nuestros ojos, el que podemos oír con nuestros oídos y sentir con nuestra lengua a través de los sabores. Ese universo es una construcción, pero está hecha dentro de un terreno, de una lógica creadora. Porque si no, no tendría sentido. Si la creación no se hace cargo de esa situación, es el caos. Porque no es cuestión de tirar letras sueltas sin ningún tipo de combinación, ya sea por articulado, ya sea porque las vocales se tienen que relacionar con las consonantes de cierta manera, no hace falta poner 3 A juntas para que diga ah, no, con una A y una H ya lo hace, y vos decís, la prolongación la das con la voz, qué sé yo. Tendría 1000 ejemplos para decir ahora, pero ya se acaba el tiempo. Estoy viendo en el cronómetro que estamos llegando a los 45 minutos. ¿Cuántas vueltas podemos darle a esta misma calecita? ¿Cuántas veces nos podemos colgar de la baranda y sentir el aire en nuestra cara? Porque ya el caballito no nos aguanta. Ese caballito de niños en el que nos habíamos ilusionado y cada vez que pegábamos la vuelta saludábamos a mamá y a papá que nos miraban ahí embelesados viendo el rubiecito de ojos celeste que se divertía en un caballito de madera, escuchando musiquitas, no reggaetones como hoy día, que yo digo, ¿cómo le van a poner reggaetón a una calecita? ¿Qué es lo que pretenden de los chicos? Bueno, perdónenme, no quiero ofender a lo que les gusta ese estilo de música, pero es evidente que no conocen otros estilos muy superiores, mucho más evolutivos. Se quedan con la facilista de hoy, que es la que la tribu te exige. Yo lamento mucho eso. Y no adivinan el parpadeo de las luces, que eso es un tango, ¿no? Ahí se me fue. Adivino el parpadeo de las... que Carlito Gardel. Bueno. Tenemos la divinidad impresa en nosotros. Somos producto, imagen y semejanza de una entidad mayor que nos construye y nos da la posibilidad de poder evaluarnos y darnos esa maravillosa oportunidad, insisto, de ampliarnos como seres y llegar a trascendencias mayores que no son las de estar rebotando siempre contra el dolor que nos oprime, la duda que nos aplaca, el desamor, la guerra, la muerte, el hambre y todas las injusticias y cuántas cosas ocurren. Pero si uno logra despertar la divinidad, es muy simple adivinar, dejar que nuestro esquema de vida a partir de nuestra mente y nuestro corazón adivine cosas mejores. Y la adivinación, básicamente, sería el camino, el inicio del camino hacia la materialización y la manifestación del amor. Porque el amor encierra todo. El amor nos permite ver con luz esa oscuridad que intenta oprimirnos, porque hay gente que le interviene mucho más fácilmente el hecho de plantear la oscuridad y el miedo antes que la luz y la alegría, ¿no? Creo que me fui a cualquier lado con esto. Pero es que es tan amplio el espectro de posibilidades cuando uno deja que la creación fluya. Y es cierto, cuanto más leas, más palabras vas a tener, porque las palabras quedan retenidas en la mente cuando lees. Cuando las escuchás también, pero los ojos tienen el doble de captación que los oídos. Y una vez que entró la luz por tus ojos, esa luz refuerza tu luz interior. Y esas nuevas palabras
te quitan las muletillas, como y nada, y viste, y digamos. Son muletillas de gente que no tiene palabras, que las necesita, pero no las construye. Y después, culturalmente, se hacen importantes y te demuestran que vos formás parte del entorno y sos uno más del grupo. Entonces te sentís canchero. No, lo que pasa es que nada, viste, loco, nada. Y que o el famoso bolú, que le dicen los pibes, ¿qué hace, bolú? ¿Cómo anda, bolú? ¿Todo bien, bolú? Se están insultando, se están tirando con una palabreja, pero queda piola, como decimos acá en Argentina, queda piola, viste, soy un langa. El tiempo te va enseñando, cuando sos joven o cuando sos medianamente joven, cuando estás en la vida media, convengamos que todavía tenés oportunidades, pero no estás evaluando demasiado. Cuando llegás a mi edad, es como que los recuerdos asumen un color, un sabor, una forma. Tenés más elementos de captación que te permiten reconocer que viviste y tuviste la magnífica oportunidad de enfocar tu entorno y verlo en foco y crear esas imágenes y creer en esas imágenes y armar un ciclo maravilloso. Un ciclo que, bueno, solamente el tiempo define su valor, pero no hay que anticiparse, no hay que anticiparse. Vivir el presente, acuérdense, lo dijimos, construir el futuro en el presente, siempre en el presente. No hay forma, salvo tomar la línea de tiempo y viajar, y eso es otro menester que si no tenés clara tu idea de conformación atómica, por lo menos con este cuerpo no lo podés hacer. Y para llegar a eso, falta un poco. Hay que estudiar y entendernos de una manera mucho más amplia. Estudiarnos a nosotros, me refiero, no como seres vivos. Y aceptarnos como que somos algo más que un cacho de carne. Somos algo más, mucho más. Amores, me despido hasta mañana. Lamento haberme ido por tantas ramas. Yo disfruto mucho esta improvisación hermosa que me permite la inspiración. Y si ustedes todavía tienen esa bondad, esa maravilla de amor que sienten hacia este loco y comparten conmigo este ratito, mañana volvemos a repetir este encuentro. Les mando todo mi amor, abrazo fuerte, beso gigante y el deseo de volver a encontrarnos. ¡Chao! Cuídense mucho.